Pranam Swamiji. Hari Om Baba, Pranam, Pranam. And thank you, and I'm grateful that we have an opportunity to discuss few things. So today we'll discuss something very interesting and applicable to all of us. Muchas gracias, agradezco mucho esta oportunidad. Hoy vamos a tratar algo que aplica para todos nosotros. And I hope we can do it very quickly. Espero que lo podamos hacer rápidamente. So I would like to, we have met before, we have discussed quite a few things. Bueno, nos hemos reunido ya antes y hemos tratado varios temas. Today, I would like that we ask some questions to ourselves and then we go through the discussion. Hoy me gustaría que nos formuláramos unos interrogantes para luego pasar a comentar. We know that one of the things that we are supposed to do as part of Kriya tradition Sabemos bien que una de las cosas que debemos hacer como parte de la tradición de Kriya is study scriptures. es estudiar las escrituras. So one of the fundamental question arises is that why study scriptures? Así que una de las preguntas que surge fundamentales es ¿por qué estudiar las escrituras? We might have discussed this before, Es posible que hayamos comentado esto antes, that we do something with simply with a clear, simple objective. el tema de hacer algo con un objetivo claro y sencillo. Now, this is the question we can ask ourselves. Y And entonces, he aquí la pregunta que nos podemos hacer. why I do when I do something? ¿Por qué hago algo cuando lo hago? What is the reason of my doing things? ¿Por qué razón hago las cosas que hago? Even if some of these things are habitual, Incluso algunos actos que son hábitos or intentional. o de una manera intencional. Let us ask that question, Hagámonos esta pregunta. that what is the objective of it? ¿Cuál es el objetivo que tenemos al realizar nuestros actos? And I would request you that when you think about it, we'll mark it in our mind that this is the objective. Les voy a pedir que tomen en cuenta al hacernos esta pregunta algo que vamos a anotar, digámoslo, como objetivo. In our life, we acquire wealth. En la vida adquirimos material o, digamos, bienes materiales, riqueza. We build family, relationship, friends. Construimos relaciones familiares, de amistad. We invest time on our health. Invertimos tiempo en nuestra salud. We also do things to make sure that our emotional aspect of our life is balanced. También buscamos lograr que los aspectos emocionales de nuestra vida estén equilibrados. And many of us also pursue something what we call intellectual pursuit. Y muchos de nosotros también perseguimos objetivos que podríamos llamar como intelectuales. And we do in variation, sometimes this more, sometimes that more. Y así variamos dándole más énfasis a una u otra cosa en algunos momentos. But if we fundamentally ask a question, Pero si nos formulamos un interrogante fundamental, why I do that? ¿por qué hago lo que hago? What could be our answer? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Let us take an example. Veamos un ejemplo. At one point of time, we seek wealth. En algún momento dado buscamos bienes materiales o riqueza. And some of us might have experienced it, is that in another point of life, we do not want wealth. Y les habrá pasado a algunos
que en algunos otros momentos diferentes de la vida no perseguimos bienes materiales ni riqueza. So we know from our experience, we have seen that something that used to give me a sense of satisfaction or happiness, what we call, De manera que podemos darnos cuenta de que algo que en una ocasión anterior nos significaba bienestar o satisfacción, at another time, the same thing starts giving me pain. en otro momento distinto de la vida puede que incluso nos genere dolor. And it's a very normal thing to experience. Y esto es una experiencia muy normal. The food we liked, let's say last year, El alimento que nos gustaba el año pasado is not so good to me right now. no nos gusta tanto ya, Maybe because of health, because of taste, or whatever. quizá por razones de salud o porque ya no nos sabe igual o por lo que sea. And when we analyze this in each and every aspect of our life, Y si analizamos este fenómeno en cada aspecto de la vida, we come to a conclusion. llegamos a la conclusión. Is not that thing that I did was giving me happiness. No tanto de que aquello que antes me gustaba me brindaba felicidad Or contentment. o satisfacción, Something else was giving me contentment because of that. sino que otra cosa era la causa de esa felicidad o satisfacción en ese momento. And that thing is no more, the thing that I was doing to get happiness is no more bringing that kind of satisfaction right now. Y en el momento actual, aquello que antes hacía que me brindaba felicidad, ya no la brinda. So we can fairly conclude Así que podemos concluir razonablemente that the action may look like giving me contentment, que parecería ser que el acto mismo es el que produce esa satisfacción. but because it is giving me discontentment at another time, Pero debido a que ya no produce felicidad o incluso rechazo en un momento diferente, hence we cannot say that that action is the reason for my contentment. no podemos concluir que ese mismo acto, ese acto en sí mismo, es la causa de esa satisfacción. So I hope this particular conclusion is clear. Espero que quede claro esto como conclusión. So when we analyze this and we find that out, Cuando analizamos esto y lo buscamos entender, we come to an understanding within ourselves llegamos a un nivel de comprensión en nuestro propio interior, that satisfaction was my desire, en el sentido de que la satisfacción era el deseo que yo tenía, and action or gathering up wealth, family, and all these things y que los actos en sí mismos, como buscar los bienes materiales o la riqueza, etcétera, were means eran tan solo medios. sometime, A veces, not all the time. no siempre. So wealth, which was like pursuing wealth, which was bringing me a certain level of contentment, is no more bringing me contentment, may not. De tal manera que la búsqueda de los bienes materiales o de la riqueza que en un momento dado me podría generar satisfacción, en otro momento ya no. So, and we can extend that logic to all aspects of life. Y esta lógica se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. So, when we are approaching the teacher, Así que cuando abordamos al maestro, al profesor, we can clearly say podemos decir con total claridad that my objective is to get satisfaction que mi objetivo es obtener satisfacción or contentment. o alegría o satisfacción o felicidad. So we can say in a very clear way that contentment is our goal. Así que podemos concluir de una manera clara que esa satisfacción
es nuestro objetivo. The means are varying Los medios varían depending upon the time, space, and other things. dependiendo del momento, de muchos factores, etc. But my goal to get contentment or satisfaction always remains constant. Pero ese objetivo de lograr esa satisfacción siempre permanece, es algo constante. At no point of time, En ningún momento I mean, we will find in ourselves encontraremos dentro de nosotros mismos, or any other, ni en nadie más, that the person is doing something to get dissatisfied. que alguien actúa para obtener insatisfacción. Or you think it is possible? ¿O creen que esto es posible? This is the question we can analyze. Es una pregunta que nos podemos formular para analizar. When the satisfactions becomes fully complete, Cuando se logra una plena satisfacción, that means it is constant, esto significa que esto es algo constante, complete, completo, and cannot be discontinued. y que no se puede dar por terminado. That contentment Esa satisfacción is called se llama Brahma Ananda. Brahma Ananda, Brahmananda. Brahmananda. So Brahmananda is a sense of satisfaction Así que Brahmananda es una especie de satisfacción or contentment o de satisfacción es la palabra para el mismo término en Satisfaction. inglés. Sí, which is never discontinued, que nunca termina, que es constante fully complete, y que es total, que es completa. and that what we call as God. Y es eso lo que llamamos Dios. So the definition, not the definition, but like when we use the word God, Así que cuando empleamos el término Dios, it hints at este término apunta hacia, or it points to señala this particular idea, contentment in absolute form without any discontinuity. hacia ese sentido que mencionamos de la total satisfacción constante sin interrupciones, Without an interruption. sin interrupción alguna. So this actually is truly the goal of each one of us. Y esto verdaderamente es el objetivo más profundo que tiene cada uno de nosotros. So many times you might have heard what is our gurus, masters, many times they say a goal of a human being is God realization, God realization, God realization. You might have heard this. Habrán oído ustedes muchas veces inclusive decir a los gurús, a los maestros, que el objetivo del ser humano es la realización de Dios, la autorrealización del ser, la realización de Dios, la realización de Dios. This is exactly what it means. Y esto es exactamente lo que eso significa. That whether we knowingly do or unknowingly do, Trátese de actos que realizamos consciente o inconscientemente, or knowingly work or unknowingly work, o algo tras lo cual vamos conscientemente o inconscientemente. our objective is Brahmananda. Nuestro objetivo no es otro que Brahmananda. And no one, Y nadie, irrespective of culture, tradition, religion, no importa cuál sea su tradición, su cultura, su religión, can contradict this idea. puede contradecir este concepto. So when I'm presenting this to you, Así que al presentarles yo a ustedes esto, I would request you to contemplate on it. les quiero pedir que
contemplen este tema and see whether it is valid all the time or not. para ver si es válido todo el tiempo o no. Is there a time ¿Hay acaso algún momento that we seek pain en que busquemos el dolor or dissatisfaction? o la insatisfacción? If it is so, then we ask why. Si esto es así, nos podríamos preguntar por qué. And I'm very hopeful that you will really get joy out of this analysis. Yo realmente tengo la esperanza de que ustedes puedan obtener alegría con base en este análisis. So our first goal is that to achieve Brahmananda. That part is clear. Así que, bueno, nuestro objetivo primordial es alcanzar Brahmananda. Eso sí debe quedar claro. Now the question is, Ahora, el interrogante es, I'm trying to get contentment or happiness, contentment or satisfaction anyway. bueno, pero es que yo de todas maneras busco esa satisfacción Through wealth, a través de la riqueza, family, emotions, and things like that. la familia, las emociones, todo este tipo de cosas. The master, the guru, El maestro, el gurú. the difference between a guru and a normal teacher Bueno, la diferencia entre un gurú y un profesor convencional is this. es la siguiente. A normal teacher, for example, suppose I am dissatisfied that I don't have adequate amount of wealth. Un profesor común y corriente, por ejemplo, yo puedo sentirme insatisfecho porque no tengo suficiente riqueza. And I go to you, suppose you are a teacher. Y acudo ante, bueno, ustedes, supongamos que ustedes son profesores. And I say, I am dissatisfied. Y yo digo, estoy insatisfecho. I would like to create more wealth. Quisiera crear más riqueza. Can you help me? ¿Me puede usted ayudar? And so you take whatever education you provide that education so that I can create wealth or bring wealth and make myself satisfied. Y se me ofrece el tipo de educación que se me puede ofrecer, que yo acepto y acojo para poder alcanzar mi objetivo de tener más riqueza. And that is the that is the role of a normal teacher. Y ese es el papel, ese es el rol de un profesor o maestro convencional. What is a guru really? Is the guru different from that? ¿Y cómo es el gurú? ¿Es acaso un maestro distinto el gurú? So the guru approaches the problem very differently. Bueno, el gurú aborda este problema de una manera muy distinta. The guru is not contradicting our pursuance of pursuing wealth, family, or anything like that. He's not contradicting it. El gurú no va a contradecir nuestro propio objetivo de buscar riqueza o la familia o lo que sea. No va a ir en contra de eso. He says, go ahead, pursue it. Nos dice, adelante, ve tras eso. And he has absolutely no problem with it. Please be very clear about it. Y no tiene el más mínimo problema con eso. Tenemos que tener esto claro. The guru says only one thing. El gurú dice tan solo una cosa. He says, my son or daughter, hijo mío, hija mía, that you are trying to pursue this to get contentment, aquello a través de lo cual tú buscas lograr la satisfacción, this idea is erroneous. es eso algo equivocado. Esa idea es errónea. Be my guest to bring lot of wealth. Adelante, genera mucha riqueza. Build relationship, family, friends, nevertheless. Construye relaciones, familias, lo que quieras. Make sure that your body is beautiful and all kinds of things. Asegúrate de tener un cuerpo hermoso, todo lo que quieras. And do whatever you like to bring happiness to your mind through travel and things like that. Y haz todo lo que tú quieras para
generarte felicidad en la mente, viajes, lo que sea que tú quieras. And read as many books as you want. Y lee todos los libros que quieras. But if you are doing it, Pero si lo haces, that it will bring you contentment, full contentment, buscando o creyendo que eso te va a brindar esa plena satisfacción, that will not work. eso no te va a funcionar. And this is where the guru differs from the teacher. Y ahí es donde se diferencia el gurú de un profesor o un maestro cualquiera. The guru says, El gurú dice, he says that you will get full contentment. vas a lograr esa plena satisfacción. We will, going forward, the full, complete contentment without any interruption, we'll call it Brahmananda. Y vamos de ahora en adelante a seguir llamando esa plena y total e ininterrumpida satisfacción Brahmananda. So please be little bit open for it. Así que abrámonos a esa manera de llamar esa plena y total satisfacción Brahmananda. Baba, you give me few minutes, let me get my charger. Baba, dame unos minutitos, pide Swamiji Sahajanandaji para traer su cargador del celular o del equipo. Yeah. So give me 1 second. Sure, Swamiji, ya viene. Vamos a comerciales. Commercial break. Bueno, haciendo... ¿Qué, Iván Baba? ¿Qué vas a No, decir? perdón, iba a decir yo, apasionado, ¿no? En su manera de presentar Sí. Swamiji Sahajanandaji. Muy bueno. Entonces, preguntas que hace su amiga es ¿por qué hago lo que hago? Como para un autoanálisis. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos al realizar nuestros actos? Y está hablando de una palabra clave que es Brahmananda. Ok. Absolutamente. Is the light okay, Baba? Is the light okay? Is it fine? ¿Está bien la luz? I think so, Swamiji. Se lo ve Okay. bien, ¿no es cierto? Más o menos bien. All right. So where I was that we will call going forward this word as Brahmananda. Entonces, ¿dónde estábamos? Vamos a llamar a esta satisfacción, digamos, completa y constante, Brahmananda. So Brahmananda is our goal, Así que nuestro objetivo es Brahmananda. and the guru Y el gurú is telling us that the Brahmananda goal cannot be achieved nos está diciendo que ese through the objetivo means that we are going, through the means that we are trying to achieve it. nos está diciendo el gurú que ese objetivo de Brahmananda no lo podremos alcanzar, no se puede alcanzar a través de los medios y los actos por los cuales lo buscamos. So he said Brahmananda cannot be achieved. No se puede lograr, nos dice Brahmananda. Cannot be achieved. Right. No se puede lograr. Brahmananda is an understanding. No es algo que se logra, es una comprensión. If you don't have that understanding, Si no se tiene esa comprensión. and these are the statements from the guru. Say that again, Swamiji. These are the statements from the guru. Y estas son palabras de los gurús. He said, if you do not understand this, if you do not understand or realize this, Si no se comprende, si no se realiza esto, then the effort you are trying to do to achieve through different means this Brahmananda, entonces todo el esfuerzo, toda la dedicación que está destinada a lograr esta felicidad inquebrantable, Brahmananda, will not work. no va a dar resultado. So Brahmananda is a realization or understanding Así que Brahmananda es una realización, una comprensión than an achievement. y no un logro. Hence, we cannot say God is achieved. We call it God is realized.
por lo cual y por lo tanto no decimos y no podemos decir que a Dios se lo logra. You don't achieve God, you realize God. A Dios se lo realiza. So realization is in understanding or knowledge. Así que la realización es una comprensión, un conocimiento, una sabiduría. So now to summarize a little bit, our objective is Brahmananda. Así que ahora para resumir un poco, nuestro objetivo es Brahmananda. And the reason we are not in Brahmananda because of some misunderstanding. Y la razón por la cual no estamos en Brahmananda es por algún concepto equivocado, alguna mala interpretación Or wrong knowledge. o un conocimiento equivocado. In English, there is a word for it, it's called nescience. Nescience, Nescience. N-I, A-N-E, then science. A-N-E, N-E, N-E, S-C-I-E-N-C-E. nescience, Nescience. It is pronounced as nescience. nescience. I'm not familiar with that term. Yeah, No yeah. conozco el término que dice que en inglés existe para referirse a este hecho. Nescience, no conocía yo este Nescience, término. the word nescience is very beautiful. Nescience es una palabra hermosa, dice Swamiji. It is N-E, not N-I. No es N-I, sino N-E. N-E, N-E, no. N-E-S-C-I-E-N-C. N-E, nescience. Yes, nescience. Nescience. So the word is beautiful. La palabra es In the hermosa. sense, nescience is not that we don't know. Nescience is not what? Not that science means to know. Es una especie como de negación de la ciencia, la palabra, capto yo, y él dice que no se trata de negar la ciencia. Say that again, Swamiji. Nescience is... Nescience means I know, but I know wrongly. Nescience significa yo sé que sé algo, pero sé que eso es equivocado, dice Swamiji. Yes. So for example, let us say I know a person. I say Por I know him, but I know him not in right name. Por ejemplo, podemos decir que yo sé que yo conozco a una persona, pero no conozco su nombre de manera correcta. Algo Anyway, así coming dice. back to our subject, Bueno, en todo caso, regresando a nuestro tema, Brahmananda is our goal. nuestro objetivo es Brahmananda. Brahmananda cannot be achieved. Brahmananda no se puede lograr, Brahmananda must be realized, se debe realizar. and the realization has not come because some misunderstanding I carry. Y la realización no se ha dado porque yo tengo algún concepto equivocado o erróneo. So this together Así que todo esto, todo junto, is the objective of every individual. es el objetivo que tiene toda persona. And this is called, Y esto se llama, in Sanskrit, en sánscrito, prayojana. prayojana. Prayojana means objective. Objective. Yeah. Y prayojana, dice Swamiji, significa objetivo. So a seeker, a spiritual seeker, Así que un buscador espiritual is objective, es objetivo. is to remove this misunderstanding. Tiene como objetivo retirar, remover esa falsa concepción, Thereby bringing right knowledge. a través de lo cual se logra el conocimiento correcto. And when the correct knowledge comes, Y cuando se da ese conocimiento correcto, there would be complete contentment. ahí sí hay plena satisfacción. And that complete contentment without an interruption Y esa satisfacción total, sin interrupciones, is what every one of us seek in our life. es lo que todos y cada uno de nosotros buscamos en nuestra vida. So the spiritual master Así que el maestro espiritual has now reoriented our thought. ahora ha redirigido nuestra manera de pensar.
convincing us buscando convencernos that this complete contentment is possible, que esa plena e ininterrumpida satisfacción es posible and it is not through pursuing some achievements, y que no se da a través de la búsqueda de esos logros, it is only possible through right knowledge. sino que únicamente se puede alcanzar a través del conocimiento apropiado, el conocimiento correcto. Now the Guru Y ahí el gurú is guiding us nos guía, how to get that right knowledge, indicándonos cómo es posible lograr ese conocimiento correcto, or remove the wrong knowledge, whichever o way we look at. cómo retirar ese conocimiento incorrecto, cualquiera de So las dos cosas. the actions that I was doing earlier De tal forma que los actos que yo realizaba antes may remain same as it is, pueden seguir siendo tal como han sido, but my attitude towards the action pero mi actitud con respecto a los actos is right now transformed. ya se ha transformado. Previously, I was achieving it to bring contentment. Previamente buscaba a través de esos actos lograr esa satisfacción. Now I am doing it Ahora los hago that maybe it will remove my misunderstanding. para quizá más bien retirar mi mala interpretación. I hope it is clear right now that the difference between a seeker and a worldly person is this. Espero que quede claro ahora cuál es la diferencia entre el buscador espiritual y la persona del mundo. One wants to achieve to get contentment. La una busca logros para lograr la satisfacción. One is doing so that he or she can get proper understanding or proper knowledge. La otra actúa para lograr obtener el conocimiento apropiado, el conocimiento correcto. This is where a seeker is different from a worldly person. Ahí es donde el buscador espiritual se hace distinto a una persona del mundo. I would like to conclude today's discussion here. Me gustaría concluir la charla de hoy aquí. There are three more aspects Hay tres aspectos más connected to this. que están relacionados con esto. One is that how do I do my action so that I get proper knowledge? Uno es el que tiene que ver con cómo realizo yo mis actos para obtener el conocimiento correcto. Second is that when I do the action or when I do something, how it is helping me to get proper knowledge. El segundo aspecto es de qué manera los actos que yo realizo conducen a ese conocimiento correcto. And how do I prepare myself to be eligible to do that? Y el tercer aspecto es cómo logro yo, cómo puedo yo prepararme para ser candidato para esto. So eligibility, Esa elegibilidad, subject matter, el tema o la materia, and how is that subject matter helping me to get proper knowledge? y cómo es que esa materia o ese tema me permite llegar al conocimiento correcto. The relationship between subject matter and my goal. O sea, la relación entre la materia o el tema y mi objetivo. I would request you that to, like next time when we meet, we'll go through one more aspect of it. Les voy a pedir que la próxima vez que nos reunamos, toquemos un segundo aspecto de este tema. We'll meditate for a few minutes. Ahora vamos a meditar unos minutos. Let us close our eyes. Cerremos los ojos. The rishis, the sages, Los rishis, los sabios, again and again confirming this idea una y otra vez dando forma a esta idea, that complete contentment confirman esta idea de que la plena y total satisfacción
Brahmananda Brahmananda is pure knowledge, es el conocimiento puro, is a realization es la realización and not an achievement. y no un logro. They have given instructions, path, Nos han teachings impartido instrucciones, indicado el camino, el sendero, nos han dado enseñanzas to prepare the mind para preparar la mente for that understanding. para esa comprensión. Let us, in our tradition, En nuestra tradición, the techniques and breath watching las técnicas y la observación de la respiración has been given to us nos han sido entregadas to prepare the mind para preparar la mente for right knowledge. para ese conocimiento correcto. Let us sit straight, eyes closed. Sentémonos con la columna recta y los ojos cerrados. Let us bring our attention to the breath. Dirijamos nuestra atención a la respiración. Every inhalation, please be aware, you can mentally chant Om, and so also exhalation. Tengamos conciencia de cada inhalación. Podemos recitar Om con cada inhalación y con cada exhalación conscientemente. Let us practice for a few minutes. Practiquemos esto unos minutos. Let us take a slow, long, deep inhalation. Tomemos ahora una inhalación larga, lenta, profunda. Inhale, Inhalamos, hold, and bend. la retenemos y nos inclinamos. Exhale. Exhalamos. Normal breath. Again, be aware of the breath. Respiración normal. De nuevo, con conciencia de la respiración. Right. Giramos la cabeza, la inclinamos hacia el lado derecho. To middle. Regresamos al centro. To left. Inclinamos la cabeza hacia el lado izquierdo. Middle. Vamos al centro. Inhale.
Inhalamos, holding, retenemos, slowly sitting up, lentamente nos sentamos erguidos, exhale. exhalamos. Normal breath. Respiración normal. We'll practice some slow, long, deep inhalation and exhalation. Practicaremos unas inhalaciones largas, lentas y profundas, al igual las exhalaciones. Every inhalation fills us with peace. Cada inhalación nos llena de paz Exhalation brings love and affection for all. y cada exhalación aporta amor y afecto a todos. With that attitude, Con esta actitud, inhale peace. inhalamos paz, Exhale love. exhalamos amor, Inhale. inhalamos, Exhale. exhalamos. Please continue, practice 10 more. Por favor, sigan practicando 10 más.
Bring attention to the breath. Dirigimos nuestra atención a la respiración. Let us pray for the well-being of everyone. Vamos a orar por el bienestar de todos. May there be auspicious thoughts within us for everyone. Deseamos que haya pensamientos auspiciosos en nosotros, por todos, including ourselves. incluyéndonos a nosotros mismos. May there be deep desire, Deseamos que haya un profundo deseo, opportunities de que haya oportunidades for us to prepare ourselves para que podamos prepararnos for self-knowledge. para el autoconocimiento del ser, el autoconocimiento. Only through self-knowledge Es únicamente a través del conocimiento de uno we mismo, can remain in Brahmananda. de su ser, es que se puede permanecer en Brahmananda. May the blessings of God and Gurus Que las bendiciones de Dios y de los gurús guide us, nos guíen, protect us nos protejan in each and every moment. en cada momento. I bow to the pure consciousness Me within you inclino all. ante la conciencia pura que está en todos ustedes. Om Tat Sat Om. That's it. Thank you, Baba.